¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Otra vez con todos vosotros. Y es una noche algo especial porque acompaña el tiempo en toda España. Es una noche, en toda España se están produciendo lluvias. Hace un tiempo un poco adverso. Y espero que hayan hecho ustedes los deberes. Recuerdo que lancé aquella pregunta si podían ustedes hacer el favor de reflexionar sobre el tiempo que se podía transcurrir en otros mundos trascendentes. Es difícil centrarme hoy en esta sección debido a la diversidad de noticias importantes que están sucediendo en España y en el mundo, en Estados Unidos. Pero debo apartar eso de mi mente y centrarme en esto. Resulta difícil separar un instante de acaecido en estos días, como son las noticias que ustedes pueden ver si les apetece en la estación de actualidad. Pero son instantes importantes que para nuestro país, y de eso venía a hablar, de instantes. El instante es como nosotros percibimos el tiempo. Antes de hablar sobre la percepción del tiempo, quería recordarles que hemos adquirido permiso para grabar en el Palau Robert, fotoperiodista, el señor Carlos Bosch, que debido a su defunción pues realizan esta exposición de sus fotografías más importantes sobre la transición española. Nos han permitido ir a grabar, y la sección de arte de la 30 Visión, en esa estación de arte, podremos deleitarnos un poco con las fotografías del señor Carlos Bosch. Miren, quizá no haya cosa más importante que tengamos que la percepción del tiempo. Quizás el tiempo sea todo para nosotros, y más en estos días. El tiempo constituye nuestra forma de llenar la existencia en esta vida. El tiempo intentamos rellenarlo con multitud de eventos, de materia, de situaciones que podemos construir gracias a él. Por desgracia a él hay una degradación, por supuesto, de lo material. Gracias a él existimos. Me gusta siempre explicarles a ustedes todo lo que puedo explicarles. El conocimiento llega hasta donde llega, pero me niego a ser una persona agnóstica, y nihilista. No. Creo que hoy día no podemos permitirnos ese lujo. No quise ser agnóstico porque el agnóstico es aquella persona que cree que no puede alcanzar
aquella sabiduría divina por medio de su cognis, de su psique, de su inteligencia, porque está limitada. Y por supuesto, no quiero endiosarme, ni quiero intentar llegar más allá de lo que realmente somos. Tenemos unas limitaciones, por supuesto, pero no voy a cejar en el empeño, ni voy a desistir en intentar hallar más allá, intentar encontrar, intentar desvelar, intentar realizar un acto de superación a nuestro entendimiento. Y eso creo que es lo que nos hace humanos. ¿Qué significado tiene, qué estigma tiene quizás más relevancia en nuestras vidas que el tiempo? Aquello que quizás le dé más significado, como pueda ser la carretera o los medios de transporte. ¿Por qué? Porque es lo que utilizamos diariamente de forma más habitual para transgredir esa situación, esa imposición que nos plantea nuestra vida. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque hay unas formas naturales para dirigirse de un sitio a otro. Quizás ya esas se han implantado como formas naturales, como es el tren, como es el avión o como es la carretera. Pero sí quisiera señalarlo como algo paradigmático, como algo significativo, que pues antiguamente no se tenían estos medios para burlarse del tiempo. ¿Quién iba a decir que podríamos ir de Barcelona a Valencia en poco más de 3 horas? Antes a lo mejor se tiraban a caballo o a pie, se tiraban un carromato con un carro y uno o 2 caballos, un burro, un borriquillo tirando de ellos, una mula. Quizás se tiraban una semana para hacer ese mismo recorrido, y ahora burlamos ese tiempo necesario casi y natural, podría ser como ir andando, y lo burlamos, hacemos esa filigrana con el tiempo, porque la vida nos lo impone. Por supuesto que nos lo impone, pero me gustaría subrayar de que quizás a veces se sobrepasa aquello que es más lógico y más normal, o más natural. Fíjense, por ejemplo, aquella gran máquina que está, si no recuerdo mal, que es el tubo de aceleración de partículas. Se encuentra en el centro de Europa. No recuerdo, ustedes perdonen, no recuerdo la ubicación ahora, pero es en el centro de Europa. Y ese acelerador de partículas, a veces quizás se nos escapa de las manos cuando logramos sobrepasar aquella expectativa que tiene sobre nosotros la naturaleza, pues se ve desbordada nuestra realidad. Y por supuesto aquel
acelerador de partículas, si pasara algún incidente, pues fíjense ustedes lo que podría pasar. Realmente, cuando hicieron aquello, se alzaron distintas voces de la peligrosidad. El estallido de dos átomos podría reactivar o activar una reacción en cadena, produciéndose un agujero negro o un Big Bang, digámoslo así. La cosa es incierta. Se intenta reproducir ese origen del universo con ese estallido, con ese encontronazo de las moléculas alrededor de un tubo de unos cuantos kilómetros. Entonces chocan esas dos moléculas, esos dos átomos, y intentan, digamos, representar el estallido Big Bang. Pero eso quizás conlleva unos peligros. Se alzaron distintas voces sobre la problemática que podría conllevar esto. Vengo a referir de que cuando sobrepasamos quizás aquello que hemos venido a hacer o nos viene concebido, digámoslo así, también se nos escapa las consecuencias y la explicación sobre lo que puede suceder. En esas estigmas, en ese paradigma, en ese titular que podríamos dar de forma habitual, a la que vamos transgrediendo el tiempo de una forma cotidiana, son las carreteras, como les digo, los medios de comunicación, como son el tren o son el avión. Y pues les explicaré, por ejemplo, un hecho que me sucedió en la carretera. Me han sucedido varias cosas en la carretera. Me he tirado muchos años conduciendo muchísimos kilómetros todos los días. Y la verdad es que esos hechos quizás desbordan nuestro conocimiento, porque es posible que venga también sobrevenido por ese hecho de transcurrir diariamente transgrediendo ese espacio-tiempo, quizás de forma poco natural, ¿no? Como se podrían hacer en épocas pasadas, como con aquel carro y aquella mula tirando de Valencia a Barcelona, y que hoy en día en 2 horas y media, 3 y media, podemos hacer ese recorrido. En aquel entonces quizás se tardaba una semana. Esa transgresión quizás también venga acompañada de ciertos fenómenos que suceden en aquellas vías, en aquellos lugares donde quizás se trascienda, se sobrepase aquello que el ser humano es bien establecido y viene con aquella plantilla a realizar aquí en este mundo, y por un motivo u otro, porque se va avanzando en ciencia, porque pues suceden una serie de cosas por el motivo que no se desconoce, e intentamos llegar al porqué. Primeramente me gustaría especificar la diferencia entre lo que puede ser un espíritu y lo que puede ser un fantasma, se le dice habitualmente. Si no recuerdan mal ustedes, no sé la edad que pueden tener, pero allá en los años, final de los años de la década de los 70, en esa carretera
de Barcelona a Valencia, sea el caso, pues iba un camión cisterna, lleno de un líquido muy inflamable. No recuerdo bien el líquido, le puedo sí ofrecer algunos datos. Es un líquido. El problema de los líquidos, yo he llevado cubas de este tipo. El problema es el gas. No tanto el líquido. Claro que una cosa conduce a la otra, ¿verdad? Las cisternas, dentro de la cisterna hay unas mamparas, ya a raíz de poco a poco se va evolucionando en este sistema. Pero hay unas mamparas interiores donde el efecto ola, digamos, del líquido interior hace que disminuya esas paredes internas de la cuba. Ese camión iba circulando y cuando uno frena, acelera y tal, ese líquido pues va moviéndose de un lado a otro. Claro, esa ola, digamos así, debe ser reducida. Y ustedes pueden preguntarse, bueno, pues, ¿por qué no se llena entero? Si se llena el depósito entero, esa ola, digamos, queda reducida a la mínima presión. Claro, la idea sería buena si el gas, o sea, si ese líquido fue un líquido que no desprende ningún tipo de gas. Pero normalmente los líquidos, sobre todo inflamables, desprenden vapores. Esos vapores generan una presión en lo que es el depósito, en la cuba, y adquieren a veces tal presión, esos gases, que tienen válvulas de escape. Esas cubas disponen de una válvula de escape por si la presión aumenta. Fíjense que muchas no tienen cantos, digamos, en su estructura, sino que son redondas para distribuir, digamos, la presión del gas sobre las paredes de esa cuba. Digamos que la presión se ejerce en menor fuerza si, digamos, lo que la estructura es redonda. Tampoco voy a entrar mucho en los temas técnicos porque no viene al caso, pero sí quisiera darles a entender el por qué sucedió aquello, ¿no? Es interesante. Y la devastación que tuvo. Eso pasó en los Alfaques, es el incidente de los Alfaques, donde ese camión, quizás para disminuir o para aprovechar el viaje al máximo, pues el nivel de líquido que inyectó en esa cuba sobrepasaba de forma descomunal el nivel de seguridad de ese líquido. Por supuesto, la presión cedió y hubo un estallido. Fíjense ustedes que incluso en esas cubas el líquido que se mete, a veces es solamente gas, pero de la presión que llega a coger ese gas se licúa, se llama proceso de licuación, y si ese gas se convierte en líquido por el efecto de la presión, adquiere tal presión que se convierte en líquido. Pues imagínense ustedes un producto de este calado a un nivel extremadamente superior a lo que podía alcanzar, a lo que podía sobrellevar una
estallido fue tremendo. Fue tremendo. Fue tremendo que incluso un camping que estaba a unos cuantos kilómetros de la autopista quedó totalmente devastado. Era un líquido claro que al salir de aquel continente, de aquel depósito, el gas, digamos, ese líquido se evapora y en la misma explosión ese gas, digamos, queda despedido a una velocidad tremenda, una bomba, una onda expansiva, donde ese gas calcina al instante, quema de forma casi instantánea todo lo que en aquella explosión pasó sobre lo que pasara. De lo que fuera. Una multitud de personas fallecieron, calcinadas. Todo el camping, aquel repleto de personas, quedó calcinado. Y por supuesto, ese instante queda grabado en el tiempo. ¿Por qué? Eso quizás otro día lo hablemos. Quizás se lo ponga como, entre comillas, deberes. Discúlpenme, es simplemente una intención mía que ustedes reflexionen. Creo que es bueno reflexionar. La crítica y la reflexión siempre es buena, creo yo. El Alfaque es el incidente aquel del Alfaque queda marcado en el tiempo, igual que queda marcado quizás casi cualquier evento que nos sucede. Pero hay algunos instantes, algunos momentos, algunos hechos que nos acaecen que tienen más relevancia quizás que otros en el lugar donde pasó y en nuestra vida. Y si morimos, pues quizás en nuestra muerte. Adquieren tal relevancia que días como hoy, noches, perdonen ustedes porque ya es de noche, noches como la de hoy y otras, digamos que hay una serie de cosas que suceden en aquellas carreteras que circunvalan, que rodean los Alfaques.